You are listening to the Word for Today. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar para aprender de tu palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo nos invite de una manera especial y que nuestros corazones se puedan abrir y que nosotros podamos oír tu palabra y seamos hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que busques en tu Biblia, I would like you to open up your Bibles. en Mateo capítulo 13. Matthew chapter 13. Amén. Mateo capítulo 13. Matthew chapter 13. Y vamos a leer del versículo 18 al And 23. I'm going to be reading from 18 all the way to 23. Verse 23. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrada en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Versículo 23. Y este es el verso que voy a usar como puente. Verse 23, and I'm going to use this verse as a bridge. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Te puedes sentar? Amen. You may be seated. El poder de la oración es el tema que estamos usando este mes. The power of prayer is what we're using this month. Entonces queremos ponerle como subtema: So we want to put as a subtitle, la oración es relación. prayer is relationship. Now, la Biblia está llena de misterios. Now the Bible is full of mysteries. Y algunos de los misterios no es para que nosotros los conozcamos. And some of the mysteries is for us not to understand them. Me llama la atención lo que dice Deuteronomio capítulo 29. It calls my attention in the book of Deuteronomy chapter Y lo voy a- 29, verse 29. Y lo voy a parafrasear. And I'm going to paraphrase it. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, The secret things belong to Christ, que es nuestro Dios, that is our God. y las reveladas And the ones that are revealed para nosotros y nuestros hijos. for us and our kids. O sea, In tenemos other words, el Evangelio del Señor, We have the Word of God, que es la palabra that is His Word, que viene de Dios. that comes from God. Este Evangelio This gospel es nuestra enseñanza de parte de Jesucristo is our teaching from Christ, y es lo que Él quiere revelarnos a nosotros. and is what He wants to reveal to us. Sería bueno que todos nosotros los cristianos It would be nice if all of us Christians dedicáramos más tiempo a los evangelios dedicate our times to the gospel y a las epístolas and to the apostles que nos enseñan a crecer como buenos that are cristianos. teaching us to grow as good Nos Christians. sabemos que Dios nos ha dado a entender ideas y principios Now we know that Christ has let us learn principles para que nosotros seamos bendecidos a través de su so palabra. that we can be blessed with His Word. Pero quiero hacer un hincapié, hay algunas que no son reveladas a nosotros. But I want to let you know there's some of them that are not revealed to us. Now, las parábolas de Jesús Now the parables of Christ son enseñanzas que se le dieron a conocer solamente a aquellos que seguían a Jesús. the parables of Christ were those taught only to those who follow Christ. Pero el incrédulo nunca podía entender lo que Jesús estaba hablando. But the ones who were El incrédulo, el que no the creía, one that did not believe, no podía entender la palabra, you cannot understand the no parables. podía entender esas parábolas de Jesús, They cannot understand the parables of Jesus porque ellos no creían en Él. because they were non-believers. En otras palabras, In other words, el que no cree en Jesús Those who do not believe in no Christ pueden creer que Jesús vino al mundo y murió por nosotros. cannot believe that Christ came to earth and died for Esa us. historia sigue sucediendo hoy That día, story is still going on today. pero nosotros estamos aquí But we are here today porque nosotros creemos en Jesús
Jesús, we believe in Jesus. creemos en su We muerte, believe in His death. creemos en su We believe resurrección, in His resurrection. creemos que está a la diestra del And we Padre believe He's sitting at y the right hand creemos of que the un Father. día Él va a volver por And we nosotros. believe that He will come again. Lo particular de las parábolas de Jesús Some of the parables of Jesus, nuevamente es que para algunas personas estaban ocultas. once again, it was for all people, they couldn't O understand. sea, si creían, If they believed, podían entenderla. they could understand it. Si estaban con Jesús, If they was with Jesus, Jesús abría la puerta Jesus would open the para door que ellos for entendieran. them to understand. Yo te quiero dejar saber que los que no creían I want to let you know that the non-believers eran gente que estaban dura de corazón. were people that was had hardened hearts. Aquel pueblo, que era el pueblo de Dios, That those people that were the people of God no creyeron ni a los profetas. did not believe, not even the prophets. Inclusive la Biblia nos dice que ellos mataron a los The profetas, Bible says that they even killed the no prophets. creyeron en Juan el They didn't Bautista believe in John the y lo Baptist, mataron and también. they killed him also. Y muchos de ellos no creyeron en Jesús And a lot of them did not believe in y Jesus, también mataron a Jesús and they also killed Jesus porque estaban llenos de orgullo, because they were full of pride. despreciaban a Jesús They rejected Christ, y nunca pudieron ver llegar el reino de Dios a nosotros. and they never saw the kingdom of God come to us. Sin embargo, lo importante de esto es But one thing that is important que Jesús vino a sembrar la buena semilla, is that God came to plant the good seed, la semilla que da fruto, the seed that gives fruit, la semilla que es un tesoro. the fruit that is a treasure. Esa semilla es la palabra de Dios, That seed is the word of es God. la palabra que se That multiplica seed will multiply el 30, 30 el 60, 60 el to 100% 100% en aquellas personas que la for reciben. those who receive it. Todo aquel que acepta la palabra de All of Dios those who receive the word of God recibe esa semilla excelente, will receive that excellent seed. retienen esa semilla en su They will corazón have that seed in their hearts porque Dios se la ha dado. because God has given it to Lo que you. me llama la atención a mí What my es attention que is cuando la semilla del Señor queda plantada en nuestros that once the corazones, seed is planted in your hearts, entonces nosotros podemos tener visiones. so then we can have visions. Entonces nosotros podemos tener revelaciones. Now we can have revelation. Entonces nosotros somos enriquecidos. So we are enriched. Y cuando leemos la palabra de And when we read the Dios, word of God, entonces nosotros podemos entender la palabra de then we can Dios. understand the word of Yo quiero God. que tú entiendas I want you to que esto no understand tiene que ver con opiniones. that this has to do nothing with Esto opinions. tiene que ver con oír la This palabra has to do with listening to the word y creerla en tu and corazón. believe it in your hearts. Ahora bien, el hombre cuando se le da la palabra The man, when the word is given to the man, carga una responsabilidad he's carrying a porque responsibility se coloca cara a cara con la palabra. because he is face to face with the Y si word. esa persona no And if responde, that person does not respond, listen to me, I want you to listen to me, porque esto es importante que nosotros lo this entendamos. is really important for us to understand. Cuando la palabra se le pone cara a cara a las personas When the word is given face to face with that y person, ellos no responden a and Dios, they do not respond to God, al ellos no responder, for them not responding, se hacen culpables they are responsible de morir en sus propios pecados. of dying in their own sin. Por eso es importante que nosotros nunca paremos de predicar la palabra de Dios. That is, it's really important for us not to stop preaching the word of Aunque una God. persona no la crea, If someone does not believe it, sigue dejándolas, sigue tirando la semilla, keep preaching. porque quién sabe, Because who un knows, día esa semilla one day that seed va a dar fruto. will give fruit. Es nuestro trabajo It's our job sembrar esa semilla. to plant that seed. Ahora quiero usar el versículo 23 Now I want to use verse 23, y esta habla de la semilla and it's speaking about the seed que cayó en buena tierra that was in good soil y dio buen fruto. and it gave good fruit. Now, esta semilla nunca se podrá convertir en una planta frondosa, Now this seed cannot be a crecer en una planta grown into a plant, y dar fruto to a tree and give fruit hasta que no crezca. until it doesn't grow. Para que crezca necesita los elementos For it to grow, it needs the elements que son necesarios para que esa planta sea that saludable are necessary for the plant to be y healthy que al final dé fruto. and at the end can give fruit. Hasta aquí entendemos. Do we understand up to here? Mire, oiga bien, Listen to me cuando closely. nosotros llegamos a la casa de Dios, When we come to the house of estamos God, oyendo el we're Evangelio. listening to the gospel. En otras palabras, In other words, la semilla de Dios está siendo sembrada en nuestro corazón. The seed of God is being Entonces, planted in our esa hearts. semilla va a So producir, that plant, that seed will va a produce. cambiar tu vida It's going to change your life
y va a cambiar la vida mía And it's going to change también. my life So, also. es So necesario it's really que important nosotros entendamos esta that palabra. we understand the word. Now, esta semilla Now this seed necesita agua, needs water, necesita el it sol needs sun, y necesita un buen cuidado. and it needs someone to take Si care of it. esta semilla no tiene un buen cuidado, If this seed, si esta semilla no se cuida, if this seed is not being taken care of, pues puede ser que no crezca en una planta. so it could be a possibility that will not grow into a tree. Pero yo hice un experimento But I did an experiment one time en el servicio del with miércoles the Wednesday y service, le di para que sembraran una planta, and I gave everyone to plant a le di seed. la I semilla gave them the seed. y yo le dije a ellos, And I told them, el miércoles que viene, next ustedes Wednesday, me traen ese vasito bring that cup con la semilla que with plantaron. the seed that you planted in. Para sorpresa mía, For my surprise, y quiero que aprendan lo que te estoy tratando de and I enseñar. want you to learn what I'm trying to teach you. Varios de ellos trajeron su vasito para atrás Some of them bring the cups back, y me dijeron, pastor, and they mire, told me, Pastor, look, check this out. Algunas de ellas some of them, le echaron varias semillas they put a couple of y seeds in todas las there, semillas crecieron. and all the seeds were growing. Pero vino otra persona y me dijo, But someone came and told me, pastor, mira mi vaso. Pastor, look at my cup. Estaba la tierra, And you saw the dirt in there, estaba mojada, it was wet, pero no había nacido esa semilla. but the seed has not grown. Check this out. Para que la semilla For crezca, the seed to grow, tiene que morir. it needs to die. Si no muere, If it doesn't si no die, se if pudre, it doesn't rot, no va a nacer. it's not going to grow. Por eso fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo, That's why Christ told para Nicodemus, que tú me puedas conocer for mejor, you to know me better, para que tú puedas cambiar, so you can change, tú tienes que nacer de nuevo. you need to be born again. Por eso es necesario que le digamos la palabra a los jóvenes, That's why it's important to preach the word que to le you. tiremos la semilla. Throw in the seed. You know, y lo que sucede es And what happens que is algunas that semillas some of the seeds crecen más rápido grow y faster, otras es más and lentas. some are slower. Pero si está en buena tierra, But if it's in good aunque es soil, más lenta, even if it's slow, va a crecer. it's going to Es grow. como cuando nosotros vamos y oramos, Just like when we're praying, y ese es el tema de nosotros. and that's the theme for El today. tema de nosotros es la oración. The theme is prayer. Entonces, cuando nosotros oramos, So when we pray, esperamos que la contestación sea más we rápida. expect for the response to come O sea, faster. yo oro hoy I pray y a today, los 5 minutos yo quiero la in contestación. 5 minutes I want my response. Pero Dios no me da lo que algunas veces yo quiero. But God doesn't give me sometimes what I need. Dios me da lo que yo necesito God gives me what I en need. el tiempo que yo lo And necesito. in the time that I need. ¿Entendemos eso? Do we understand that? Entonces, cuando nosotros vemos esas plantas, So when we see those plants, ellas tienen que crecer. they need to ¿Qué grow. fue lo que dijo Jesucristo? What did Jesus say? Que la semilla That the seed que cayó en buena tierra that was in good soil va a is crecer going to grow. y va a hacer un tallo. And it's going to make a Stem. branch. No, all the branches. A stem. Entonces el tallo va a And the crecer. stem is going to grow. ¿Y qué es lo que sucede? And what happens? Ese tallo That stem depende de las raíces depends on the roots. para que traiga los elementos So that necesarios, the elements, so you can bring the Para- elements that it needs. para que traiga las To vitaminas, bring the para que vitamins, traiga el agua. to bring the Y water. entonces ese tallo So that stem comienza a tirar ramas. begins to grow branches. ¿Estamos hasta aquí? Oh, we understand. ¿Cuántos de ustedes son agricultores? How many of you are agriculturists? Ok, yo sé que Valentín no es agricultora, pero ella es agricultora. Ah, y entonces, ¿qué sucede? So what happened? Creció esa rama The branch began to grow. y cuando esa rama creció, And when that branch grew strong, llega el momento the time came que comienza a dar fruto. that it began to give Todo fruits. va muy bien. Everything was going Es la fine. naturaleza It's nature que está trabajando that's working de esa in manera. that way. Pero imagínate But imagine que esa rama that branch sea cortada. was cut. Tiene el aguacate, It has avocados, o tiene el mango, or it has o mangoes, tiene la or naranja. it has oranges. Tiene algo It has que something está comenzando a crecer. that is beginning to grow. Pero si tú cortas esa rama, But if you cut that branch, ¿sabes lo que va a you suceder? know what's going to happen? No se va a secar rápido, It's not going to dry no se va a really secar quickly. el mismo día, It's not going to dry the same pero day. está despegada del tallo. But it's separated from the stem. Y como está despegada del tallo, It's separated from the ya no stem. va a recibir las It's not vitaminas, going to receive the no va a vitamins. recibir los minerales que It's not going to necesita. receive the minerals Y that del it needs. momento, And all of a las sudden, hojas se comienzan a poner the amarillas leaves begin to turn yellow, y esa fruta and that fruit que estaba that creciendo was growing deja de crecer stops y se growing comienza a and dañar begins to rot. y comienzan a venir gusanos And you see worms coming, y se muere. and it dies. Ojo, Eye. check this out. Así somos nosotros. That's how we are. Y quise poner y tomar
Versículo 23. Poder brincarte a lo que yo te quiero dejar So you can saber. understand what I'm trying to say. La semilla puede caer The seed can en fall buena tierra in good soil, y puede and it crecer, can grow, pero necesita siempre but it always needs los minerales the necesarios minerals that it needs para dar fruto. to give fruits. ¿Qué nosotros necesitamos? Now what do we need? ¿Por qué yo estoy trayendo esto a colación? Why am I bringing this? Porque nosotros como cristianos Because us as Christians, estamos pegados al tallo. we're connected to the stem. ¿Quién es el tallo? Who is the stem? Jesucristo es. Jesus Christ. ¿Quiénes son las raíces? Who is our roots? Dios el Padre que lo envió. God the Father who ¿Quiénes sent son us. las ramas? Who are the branches? Nosotros somos las ramas. We are the Y nosotros branches. tenemos que estar conectados And we need to be a connected ese tallo to that stem para poder dar fruto. to give fruits. ¿Cómo nosotros nos conectamos How do we connect a ese tallo? ourselves to that stem? Pues mi amado hermano, When we're brothers and sisters, somos salvos por gracia. we are saved by His La grace. semilla cayó en buen terreno, The seed fell in good soil. pero ahora necesitamos tener unos minerales But now we need some que son minerals importantes. that are really important. Sabemos que es la We know palabra, that it's the Word of God. sabemos que es la We comunión, know that it's the community. sabemos también que es la oración, We know that it's also que es la prayer. que yo estoy tocando. That's what I'm touching today. Porque cuando tú oras, Because when you pray, te conectas a you're Dios, connected to God. recibe los minerales. Receive the Cuando minerals. se predica la When palabra, you're preaching the tú word, la estás aceptando en tu you're corazón. accepted in your heart. ¿Por qué? Why? Porque tú tienes una relación con Because Dios. you have a relationship ¿Cómo with tú God. tienes esa relación How con do you Dios? have that relationship Tú with tienes God? esa relación con Dios You have that a relationship with través God de la oración. Through prayer. Are we doing good? Amen. Amen. You're doing perfect. Thank you. Alright. So quiere decir So that means que entonces la iglesia de Dios that the church of God tiene que orar needs to para pray mantenerse conectado. to be connected. Para que cuando tú ores, Because when you pray, cuando tú leas la palabra, when you're reading the word, cuando tú ores por los when enfermos, you're praying for the sick, cosas van a suceder things are going to porque happen. la oración Because prayer es relación is relationship con Dios. with God. Yo quiero que tú repitas, I want you to repeat this with me. oración Prayer es relación. is relationship. ¿Sabe que algunas veces la iglesia está a falta de You know oración? that sometimes the church is lacking prayer. Nosotros estamos cambiando la cultura dentro de esta We're iglesia changing the culture within this church. y estamos llegándonos más a la And oración we're going more to porque prayer. queremos una relación más cerca con Because we Dios. want a closer relationship Que with God. un avivamiento a la iglesia nos llega We want a revival does not come to church. si no estamos conectados con Dios. We're not connected with Christ. Dios es todo para un avivamiento. God is everything for a revival. Si Dios no estamos conectados a Dios, If we're not connected to Christ, no vamos a poder estar en avivamiento. we cannot be in revival. Podemos tener música, We can have music. podemos tener We can cantantes, have singers. podemos tener un buen edificio, We can have a nice building. podemos tener todas las cosas, We can have pero si everything. Dios no está en el But asunto, if God is not no here, puede haber avivamiento. there cannot be revival. Amén. Amen. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces es necesario So it's really que nosotros important oremos for us to para que pray estemos conectados to con be Dios. connected to God. ¿Sabe que hay un texto que lo voy a usar de referencia? There's a verse here that I'm going to use as reference. Ese texto es Juan capítulo 15, That verse is Chapter. That chapter is John chapter chapter 15. 15. Deberías leerlo en tu casa. You should read it in your home. Jesús dijo lo siguiente, Jesus said the y following. es lo que yo quiero traer a colación en este And it's momento. what I wanted to bring to your attention today. Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí lleva fruto. La vid. Yo soy la vid. I am the vine. Y como yo soy la vid, And dice since Jesús, I'm the vine, si tú permaneces en mí, if you're in me, tú vas a llevar fruto. you're going to take the fruits. ¿Sabe lo que me llamó la atención? You know what caught my Y attention? siempre me llama la atención esta And palabra. it always calls my attention. Que dice que Jesús dijo, It says that Jesus said. no lo dice Pastor It Pagán, doesn't say Pastor yo no me lo Pagán. estoy I'm inventando. not inventing Dice this. que llevará mucho fruto. It says that it will carry many fruits. Notas que en Mateo dice que llevará 30, 60 y 100. Notice that in Matthew it says 30, 60, So, 100. en otras palabras, In other words, nosotros somos diseñados We are designed para llevar mucho fruto. to take a lot of fruits. Nosotros estamos diseñados We are designed para alcanzar, to reach. porque si usted nota que las branches, Because if you notice that las ramas, ramas, ellas se extienden hacia los they lados. begin to expand in other ways. Y mientras más saludable es el And the árbol, more healthy es el árbol, is the tree, más largas son las ramas. the longer is the branch. Mientras más saludable es el The árbol, more healthy the tree is, más fruto da. it gives more fruits. Mire, años atrás, Many years ago,
Yo estaba más joven que Christopher. I was way more younger than Christopher. Tenía como algunos 14 I was años. like 14 years old. Y en mi casa teníamos 2 árboles de mangoses. And in my house, we had 2 mango trees. Para usted no significa nada lo que yo voy a decir. For you, it probably doesn't mean much, but I'm Pero about to los que say it. vienen de ahí saben lo que son los mangoses mayagüezanos. But Los mangoses, olvídate. for those who understand, with the mangoes, Este árbol todos los años daba un fruto increíble. and every year this tree would give fruit. Nosotros les regalábamos a los We vecinos would give it to our para neighbors que no se so perdiera. that it won't get Le lost. damos a las personas que pasaban y We pedían, would give it to the people who would ask for it porque yo no me podía comer todos los because I mangoses. couldn't eat all those mangoes. Well, resulta que un año, Well, one year, el árbol, los 2 árboles, both of the trees no dieron buen fruto. did not give good fruit. Nacían los mangoses The mangoes would grow, y nacían con muchas manchas and negras there were a lot of black spots on them, y se caían antes de tiempo. and they would fall Y before time. yo no sabía personalmente lo que pasaba. And personally, I didn't know what was going on. Pero mi papá, But my que dad, siempre fue who agricultor, was an agricultor, se acercó al árbol he got closer to the y tree, notó algo en el árbol que yo no había notado. and he noticed something that I did not No, notice. esta palabra yo no la sé en inglés. Now, this word, I don't know it in English. Es un insecto It's an insect que se llama comején. that is called Tú trabajas en eso, ¿verdad? pest control guy. I should know. You know, y eso hace el nido, And what they do is they begin to, eso hace un nido, hace una casa they make a house, they make a y nest, sigue creciendo. and they begin to grow, Y esos insectos and these insects comienzan a meterse dentro del árbol begin to go inside the y tree comienzan a comerse el árbol and por begin dentro. to eat the tree from the Las, inside. las vitaminas no The crecen. vitamins do not grow. Es un fracaso It's just a failure. lo que pasa con ese árbol. What happened to that tree? Cuando mi papá fue When my dad went y tumbó la casa del comején, and he knocked down the nest, limpió el árbol he cleaned the tree up, y luego cortó las ramas que estaban secas. and then he cut the branches that were dry. Y resulta que el próximo año, And the result, next year, tomó un año, he took another pero year, el próximo año but the following year, aquel árbol that tree dio mejor fruto que nunca. gave the best fruit than ever. Qué bueno How good que algunas veces nosotros tenemos que pasar that sometimes we need to go through por comejenes espirituales. to the insects, spiritual insects. Y qué bueno And how good it que Dios viene, is that God comes, nos He limpia washes us con su with sangre, His blood. limpia todas estas cosas, He washes all these things away. compra lo que nos sirve What was not good, y podemos dar fruto otra and we vez. can get fruit. Nosotros yo estaba con unos jovencitos The other day I was with a couple of young people, y yo le estaba diciendo a ellos, and I was telling them, ellos tienen 12 y 13 they're años, 12, 13 years old, y alguien tiene 14, and one of them was y yo le 14. estaba diciendo a And I ellos, was telling them, si tú quieres entender lo que Dios significa para ti, if you want to understand what God means to you, tienes que comenzar a adorar a Dios you need to begin to worship God en tu vida de oración, in your prayer life, en leer la Biblia, in your Bible, etcétera. etc. Porque tú no podrás nunca entender Because you can never understand quién es Dios who God is si tú no oyes su palabra. if you don't listen to His word. Otra de las cosas que le dije, Another thing I told them tienes was, que orar. you need to pray. Tenemos una asignación, ¿verdad que sí? We have Homework. homework. Esta asignación es que oremos 5 minutos por la mañana, This assignment is that we pray for 5 minutes in the morning, 5 minutos por la noche antes de acostarnos. 5 minutes before we go to bed. Pero la asignación no termina ahí. But the assignment is not finished there. Tienes que mirar tu You reloj need to take the time cuando tú estás orando, when you're praying, cuando comienza y cuando termina. when you start and when you finish. Te vas a sorprender You're going to be que surprised ese hábito se va a that desarrollar that habit will begin to develop. y en vez de 5 minutos, And instead of 5 cuando lo minutes, mires, when you look, son 10, it's 10 minutes, 15, 15, 20 minutos. 20 minutes. La oración funciona. Prayer works. La oración te mantiene conectado a Dios. Prayer keeps you connected to Si God. no hubiera sido importante, If it was not important, Jesucristo no se hubiera retirado a orar todo el tiempo. Jesus would have never left Cada to pray all the vez, time. cada vez que venía una situación, Every time a situation o arose, antes que llegara la or situación, before the Él situation le decía a came, los he would discípulos, tell the disciples, voy a orar. I'm going to pray. Dice que oraba toda la It noche. says that he would pray all night. Wow. So I can imagine that he prayed, Pero puedo imaginar que él oró, and he prayed, y oró, and he prayed. y oró. Y por eso era que él tenía poder y And autoridad. that's why he had power and authority. Porque él decía que estaba conectado al Because Padre. he said he was connected to the Tenía Father. esa relación con He el had that Padre. relationship Y with por God. eso él tenía esa And autoridad. that's why he had the authority. Entonces, si Jesucristo lo necesitaba So if Jesus needed it, y él era Dios, and he was God, nosotros también lo we necesitamos. also needed it. No son oraciones casuales. It's not casual prayers.
Tú quieres dar mucho fruto, You want to give a lot of fruits? vas a tener que orar suficiente. You have to pray enough. Vas a tener que orar bastante. You have to pray a lot. You know, y por eso el mes que viene a lo mejor tomamos la And palabra. that's why next month, when it comes, No. we take the word. La palabra la leemos todos los días. Now, the word we pray, we read it every Y day. la palabra la predicamos. The word we preach it, You know, y es parte de lo que nosotros hacemos siempre. and it's part of what we do every day. Pero el hábito de oración But the habit of prayer no es algo que nosotros estamos haciendo. is something that we're not. O por lo menos algunas personas no hacen. At least some people are Entonces not. Dios está llamando So God is calling que si nosotros queremos dar fruto, that if we want to get si fruits, nosotros queremos producir el 100 y el 60 y el 30 por 1, if we want to produce 60, 50, or 100%, tenemos que orar we need to pray. porque eso juega un papel Because importante that is an important role en la vida de nosotros. in our life. También quiero antes de terminar dejarte saber Also, I want to let you know lo que el apóstol Pablo dice en referencia a la what the oración. Apostle Paul says in regards to prayer. La oración te sirve como escudo. Prayer it's a shield. La oración te sirve como una coraza que te cubre, Prayer works as a que te cubre, un shield. shield that covers you. You know, eso es lo que hace la oración. That's what prayer means. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, Ephesians chapter 6 verse 12, 12 dice lo siguiente: it says the following: no tenemos lucha contra carne y The sangre. fight against is not against flesh or blood. You know, I want you to understand this. Quiero que entiendas I esto. want you to go through your Bible Quiero que abras su Biblia y tú busques Efesios. and look in Ephesians. Y yo quiero que tú marques And I want you to mark this. este versículo que es tan I want importante you to mark this verse as really porque important te va a servir. because it's going to work. Está en Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6 versículo 12. verse 12. Mira lo que dice. Look what it says. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, For we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, contra potestades, against powers, contra los gobernadores de las tinieblas against the rulers of the darkness de este siglo, of this age, contra huestes espirituales de maldad against spiritual hosts of en las wickedness regiones in the celestes. heavenly ¿Tú sabes lo que places. eso Do you significa? know what that means? I'll tell you this. Si yo tengo que pelear con Celestino, If I have to fight with Brother y Celestino, tengo que parar a Celestino porque es más pequeño que yo. and I have to Aunque take puedo estar I have equivocado. to take Brother Celestino because he's smaller than me. Y Even puedo- though I might be Equivocado. mistaken. You know, y voy a pelear con él a los puños. And I'm gonna fight with him, throwing punches. Pues yo sé que yo voy a pegarle Well, I know I'm going to hit him, y yo sé que él me va a pegar and I know he's gonna hit me, y a lo mejor nos vamos a sangrar, and maybe we're gonna start bleeding. pero alguien va a ganar. But someone's going to win. Alguien va a tener que echarse para atrás Someone's gonna have to step back y decir no puedo más. and tell them I can't fight no Si more. pudiéramos hacer eso contra Satanás, If we can do that against Satan, que en nuestro físico, that in en our physical life, our physical lives, pudiéramos pelear contra Satanás, we can fight against Satan. no tuviéramos que orar. We do not have to pray. Pero la Biblia nos dice But the Bible tells que us vamos a tener una that lucha we're gonna have a fight, que no es contra and carne, it's not against flesh. que no es contra It's not sangre, against blood. es con los gobernadores de las It's tinieblas, against principalities of this world. es con gobernadores espirituales Spiritual principalities. y en lo material y en lo físico And in the physical, no vamos a poder ganar. we cannot win. Para poder ganar esa lucha, For us to be able to win, nos vamos a tener que arrodillar, we need to get on our knees. nos vamos a tener que sentar, We need to sit down. como tú lo quieras hacer, However you want to do y it. vamos a tener que tener una vida de oración. And we need to have a prayer life. Déjame hacer un paréntesis en esto y tú terminas. I'm going to make a parenthesis in this and I'm almost done. ¿Qué es la iglesia? What is church? La iglesia es el representante o la representante de Cristo aquí en la tierra. Church is the representatives of Christ. Jesucristo dijo que Él enviaría el Espíritu The Santo Bible, Jesus said that He would send the Holy Spirit para que estuviera con to nosotros, be within us, para que nos cuidara, to take care of para que us, nos defendiera. to defend us. Entonces quiere decir So this means que aquí está la iglesia de Cristo that this is the church of God, y Cristo nos defiende. and God will defend us. Aquí está la iglesia de Cristo. This is the church of Christ. Pueden haber dos personas. There can be two La people. Biblia dice The Bible que donde says hayan dos o más, that where there is two or ahí, more, ahí está Él. in my name, I Ahí am está el there. Espíritu Santo. The Holy Spirit Como is tú eres there. la iglesia de Since Cristo, you're the church of yo te Christ, estoy enseñando esto I'm teaching you para que tú this, seas victorioso so en you can be Cristo, victorious in para que Christ, tu vida espiritual so that your spiritual pueda life crecer día a día más. can grow every day. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? So what am I saying? Que vas a tener luchas And espirituales you're going to have a spiritual battle. y con tu mente tú no las vas a poder vencer And with your mind, you cannot be able to
defeat them. vas a tener que vencerla con la oración. You have to defeat them through prayer. Porque es la que te conecta Because it's what connects you con Dios. with God. Ponte de pie Please conmigo. stand up with me. ¿Te recuerdas del libro de Nehemías? Do you remember of Nehemiah Cuando estaba cautivo, when he was captured? él oró He prayed, y Dios le dio la oportunidad de venir a Jerusalén. and God gave him the opportunity to go Cuando to él miró Jerusalem. el problema de que los muros estaban When he caídos, saw the problem that the walls were falling, las puertas estaban quemadas, the doors were burning, él miró alrededor he looked around y él se dio cuenta de algo, and he noticed something. que el problema que tenía That Jerusalén the problem that Jerusalem no era un had problema físico, was not a physical era problem, un problema it espiritual. was a spiritual problem. Entonces tenían que orar. So they needed to pray. En el Nuevo Testamento In the New Testament, encontramos en Primera de when Timoteo, we see in 1 Timothy, versículo del capítulo 1 del versículo 1 al 5, from verse 1 through 5, que nosotros tenemos que hacer rogativas, that we need to be, tenemos que hacer we oraciones need to have prayer por todos los hombres. for every man. Eso lo dice en plural. That's what it says in plural. Por nosotros la iglesia, Us, the church, por nuestra comunidad. for our community. Dice la Biblia, The Bible en el says, versículo 8 de Primera de Timoteo, capítulo 1, verse 8 in que chapter tenemos 1, que levantar nuestras manos that we need to lift up our hands donde quiera que nosotros estemos wherever we are, y oremos con un corazón limpio. and pray for pure Y hearts. Dios va a oír nuestra oración. And God's going to listen to our Cuando nos prayers. vamos a Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, First Chronicles, y dice que si nosotros oramos a it Dios, says that if we pray to God, I don't know if you understand what I'm saying over no sé si here. entienden lo que estoy diciendo. We have to have this relationship with God. Tenemos que tener una We relación need to con be Dios. connected with Tenemos God. que estar conectados. Because the Bible Porque says la palabra dice that He's going to incline His que ear Él va a inclinar sus oídos and then He's going to listen to y nos us va a escuchar and then He's going to answer to y us. después nos va a responder. Si todo lo que sucede en lo físico Everything that happens in the physical no comienza en lo físico, does not begin in the venga physical. de Dios It could come from God. o venga del Or enemigo, come from the enemy. comienza en lo espiritual. It starts in the spiritual. Entonces, por esa razón, And that's the reason why nosotros no podemos pelear en el we físico, cannot fight pero physically. tenemos que pelear en lo But we espiritual. need to fight Por eso spiritually. es necesario That's why it's important que tú ores. for you to pray. Dile a la persona que está a tu lado, Tell your neighbor qué importante es la oración. how important is prayer. Hay una semilla en ti, There is a seed in you. es la palabra de It's Dios, the word of God. es el evangelio que te salvó. It's the gospel that saved you. Esa semilla creció, That seed will esa, grow porque fruit se plantó en ti. because it was planted in you. Esa semilla te ayuda a servir a Dios, That seed will help you follow Christ. pero tienes que mantenerla saludable. But you must be maintained healthy. Check this out. No es una opinión, It's not an opinion. es un hecho. It's fact. Yo no te estoy predicando una opinión. I'm not preaching you Toda esta an opinion. palabra que está aquí All the word that is in there no es opinión, is not an opinion. es un hecho. It's a fact. Yo he decidido creerla. I decided to believe it. Mi pregunta para ti My es, question for you is, ¿crees tú que esta palabra do you believe that this word te está dirigiendo a orar? is leading you to prayer? Porque la palabra es defensa para ti, Because the Bible is comes to your defense. pero la oración es defensa para ti también. But prayer is also your defense. Dios quiere que sepamos que es una necesidad imperante God wants you to know that prayer is a necessity que nosotros necesitamos that we need, y que debemos de hacerlo and individualmente that we should do it individually, y tenemos que hacerlo and we colectivamente. can do it as a group. Los martes y los jueves Tuesdays and Thursdays. estamos aquí orando a las 6 de la We're mañana. here praying 6 o'clock in the morning. El día 26, 26. gente de toda esta comunidad Everyone from this community van a venir a orar al parking. that's going to come and pray in the parking Tenemos lot. una lucha espiritual We have a spiritual y battle, tenemos que and we vencerla. need to defeat it. Y la vencemos And we defeat it orando al Señor. by praying to God. Cierra tus ojos. Please close your eyes. Señor, yo entiendo que si queremos victoria, Lord, I know that we want victory. si queremos vencer, We want to defeat. si queremos que el propósito de Dios se haga realidad en nuestras vidas, If we want the purpose of God to become a reality in our life, tenemos que orar. we have to pray. Señor, te pedimos Lord, we ask que el Espíritu Santo that the Holy siga Spirit intercediendo por nosotros continue interceding y te for us, pedimos and we ask que el Espíritu that the Santo Holy Spirit cause en may nosotros cause in us que esa semilla for that seed que ha sido plantada that has been en planted nuestros in corazones our hearts siga creciendo to continue to grow, para que dé fruto, Padre Celestial. to bear fruit. Señor, que dé fruto en el 60, en el 90 y en el 100. May it give fruit 100 or 60,
70, 80, 90, 100-fold en nuestras vidas. in our lives. Cambia nuestras mentes, May it change our cambia minds. nuestros corazones May it change our y hearts. danos ese deseo And give us the desire que nosotros podamos estar conectados a ti for us to be connected con to una relación with a relationship a través de la oración. through prayer. Te pedimos esto We ask you these en things el nombre de tu Hijo amado. in the name of your Son. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a conectar la ofrenda. We're going to collect the offering. Cuando tú das, When you give, da con un deseo en tu corazón, give with a desire in your heart. porque como es importante la oración, Just as prayer is important, la ofrenda que damos a Dios the offering that we give to es God importante is important porque es lo que va a ayudarnos because this is what's going to help a us llevar la palabra de to Dios take the word antes que a África, before to a Africa, nuestra comunidad. to our people. So, cuando tú des tu So ofrenda, when you give your offering, le estás diciendo al Señor, you're telling the Lord, Señor, te estoy dando esto. Lord, I'm giving you Es mi this. semilla que te estoy dando. It's my seed that I'm giving. Multiplícala al 100 por uno. Multiply it 100-fold. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Walls are broken, heavens open, send your glory down. Saturate us in your presence, send your glory down. Walls are broken, heavens open, send your glory down. Saturate us in your presence, send your glory down. Gracias, Señor, por dejarnos estar nuevamente en tu presencia. Thank you, Jesus, for allowing us to be in your presence. Hacernos orar más, estar más en contacto con vos. Oh, Lord, help us to pray more, to be more in touch with you. Déjanos dar fruto. Let us and allow us to be fruit. Déjanos ser luz y sal en esta vida. Let us be light and salt in this earth. Señor, ayúdanos a ser más como somos. Help us to be more like you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amén. Amen. ¿Se pueden sentar? Thank you, see. Creo que Eli tiene un anuncio para ustedes. Eddie has an announcement to make. God bless you all. Have you checked how good he looked in his haircut? Good. How are you all doing today? ¿Cómo están ustedes hoy? Good, good. All right. As you know, we're trying fundraisers to raise money for the youth to go to youth camp this year. Como ustedes saben, estamos tratando de hacer fondos para ir al campamento este año. And I know it's been a little short notice lately, Sé que ha sido una corta nota últimamente. but we're trying this other idea. Estamos tratando otra idea porque estamos cortos de fondos. And how it works is I'm going to place these envelopes in the back behind where the table is. Como va a ser, voy a poner estos sobres a la parte de atrás. And each envelope has a little ticket with a price of $5, $10, $15, or $20. Cada sobre de esos tiene un ticket que dice 5, 10, 15, 20 dólares. And if you feel comfortable enough taking one of the envelopes, Si tú te sientes cómodo suficiente y tomar uno de estos sobres, you would donate whatever price that ticket has on it. vas a donar cualquiera de los precios o de los tickets que están ahí. Now I know it can be financially exhausting asking the same group for finances for donations. Yo sé que uno se cansa de siempre estar oyendo al mismo pequeño grupo que ayude económicamente. So really only take one if you feel comfortable donating. Simplemente toma uno si te sientes cómodo donando. And at that, if you grab an envelope and it's $20 and you feel like you can only donate 5 or 10, that's fine. Si Take tú it. ves un sobre que dice 20 dólares pero no puedes donar más que 5 o 10 dólares, también está muy bueno. And that's that. Thank you. Y eso es... We also have the empanadas today. Sales can be $1.50 per empanada, $1 for soda, or $2 for both. Estamos teniendo una actividad a la parte profundo del campamento, a la parte de afuera, de empanadas y refrescos. Ya ustedes oyeron ese anuncio y simplemente cooperen con nosotros. Thank you very much. Amén.
Amen. Yo voy a ir un poquito más lejos que Eric. I'm going to go a little further than that. Han habido años There have been que years personas se han acercado people have come up and y said, me han preguntado, pastor, and asked, Pastor, yo quiero auspiciar a un joven I'd like to completamente. sponsor a young child completely. Si tú te sientes de esa manera If you feel that y way, Dios te ha bendecido de esa and manera, God has blessed you in that way, en ese sobre que dice $5, in that envelope that says $5, simplemente tú echas lo que Dios ponga en tu corazón. you just put whatever God puts in your heart. Estás bendiciendo a estos jóvenes ahora You're blessing them, these young people now, y estos jóvenes en el futuro. and these young people in the future. Él Eddie es producto de esto. is a product of this. Y muchos de los jóvenes que tenemos aquí And many of the young people we have fueron productos are products de llevarlos a campamentos of taking them to para camp ver a otros jóvenes to see other young people cómo adoraban a Dios. how they would worship. Amén. Ok. Entonces, recuérdate el día 26 de julio. Recuérdate el día 26 de julio. Remember that July